Movimiento Conciliar de Restauración La Senda Antigua te invita al evento Cumbre, Cobertura 2022, año de cumplimiento, a celebrarse en la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, abierto a todo público. En la palabra, la apóstol Wanda Rolón. Nosotros cargamos el poder de Dios que nos permite dar buenas noticias, que nos permite libertar a los cautivos, que nos permite sanar a los enfermos, que nos permite sacar de las cárceles al que está oprimido. Viernes 21 de enero, 7 de la noche. Sábado 22, 8:30 de la mañana. Y el domingo 23, día de primicias desde las 10 de la mañana. Entrada libre de costo. Info 787-730-5880 o alaba.org. Recibe el 2022 en la Iglesia La Senda Antigua con los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. En un ambiente seguro, alabando y glorificando a Dios con la participación del evangelista Mickey Mulero. Alguien tiene que saber que Dios le dice: camina en fe, camina con pasión, atrévete. Y en las alabanzas, Nimsi López. A prueba de todo, me he mantenido en el camino, siéndole fiel a Dios. Viernes 31 de diciembre a las 8:30 de la noche. La entrada es libre de costo. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. Que arropa a tus hijos. El propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y declara: mientras yo adoro, se cumple el propósito de Dios. 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 Salmo 138 dice, verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí, su propósito en ti. ¿Dónde está la iglesia que sabe que mientras tú adoras, algo Dios está haciendo a tu favor? Mientras tú adoras, vamos, yo quiero que alguien pueda emitir por 20 segundos un decreto de victoria, una adoración de victoria. Se caen las murallas, se caen las murallas. Levante su mano y diga: Dios, tú sigues siendo el Dios de mi familia, el Dios de mi matrimonio, el Dios de mis hijos, el Dios de mi ciudad, el Dios de mi nación. Que todas las naciones entiendan que de Jehová es el poder. Alguien da un grito de gloria en esta mañana. Yo no sé si usted siente el óleo de gozo en esta mañana, pero hay algo que está en este lugar muy poderoso. Es el gozo de Jehová sobre tu vida. Es el gozo de Jehová. Yo lo noto en tus ojos, aunque no veas por la mascarilla tu boca. Yo noto en tus ojos que hoy tú viniste a darle tu mejor adoración a Dios. Y que en este lugar hay gozo. Diga: hay gozo en Jehová. El gozo de Jehová sigue siendo todavía. El gozo de Jehová sigue siendo todavía tu fortaleza. Dile que está a tu lado: hay gozo en la casa hoy. Dile: hay gozo por encima de tu circunstancia. Hay gozo por encima de tu preocupación. Hay gozo por encima de la ansiedad. Yo siento la presencia del Señor en esta hermosa mañana. Hay gozo en la situación familiar. Hay gozo en la situación financiera. Hay gozo mientras el diagnóstico fue dado. Yo declaro que hay un gozo inefable del Espíritu de Dios que nos abraza en esta hora. No hay circunstancia que te ha podido detener. El gozo de Jehová sigue siendo tu alguien aquí, alguien aquí, alguien acá, alguien acá que declare: gozo de Jehová, gozo de Jehová, gozo de Jehová, gozo de Jehová, gozo, gozo de Jehová, gozo de Jehová. A su nombre. Padre, te doy gracias en esta hora.
Y te doy gracias porque este pueblo ha venido y hemos venido a adorarte por encima de cualquier noticia, circunstancia, proceso, crisis, adversidad. Hemos entendido y se nos ha revelado de parte de tu Espíritu lo que se reveló a Pablo y a Silas, que en un momento difícil ellos oraron y ellos adoraron, y hemos venido a darte nuestra mejor adoración. Y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que algo grande ya comenzó a ocurrir en cada uno de los que estamos aquí. ¿Alguien lo cree conmigo? Vamos, alguien que represente tu familia, tu familia. Tú has venido a representar tu familia delante de la presencia de Dios. Mi casa y yo, diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Dónde está la gente que dijo, yo vine hoy, pero mi familia, oh, gloria a Dios, la veré entrar por esa puerta, por esa puerta, por esa puerta? ¿Dónde está la gente que lo cree? Por favor, si lo cree, dé gloria a Dios. Si lo cree, no se quede callado en estos segundos. Si usted cree que el milagro de Dios para tu familia en los próximos días va a ocurrir, alguien diga amén. Ayer escuchamos testimonio de alguien que estuvo mirando por la pantalla de la televisión y de repente el apóstol dio una palabra y ese hombre cayó en la cama y Dios hizo un milagro extraordinario que los que estuvimos ayer pudimos experimentar. Yo creo de todo corazón que hay un milagro desatado para ti en esta hora. Lo creemos, oramos en esta hora por las peticiones. Yo creo de todo corazón, hermano, una oración que alguien hizo por ti te tiene hoy de pie aquí. Alguien lo escuché, alguien dijo amén por acá. Una oración, alguien que se paró en la brecha y dijo, voy a orar por ti, y te tiene hoy gozoso y contento. Alguien dice amén. Y alguien está esperando la oración en esta hora. Alguien dice, si oraran por mí, si esa iglesia de Toa Alta orara a alguien por mí, pues vengo a decirte en el nombre del Señor, que si estás ahí frente a tu televisor, si estás aquí en la casa, hoy vamos a declarar una palabra de sanidad sobre tu cuerpo, de esperanza, de bienaventurada, de salvación y también de restauración. Levante su mano y ayúdeme, conéctese conmigo para orar, y oramos nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que dio su vida y volvió a tomarla, y declaramos que toda enfermedad de los cuerpos ahora mismo desaparece. No importa el diagnóstico, no importa lo que estés sintiendo en este momento, en las espaldas, los discos, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Al cáncer le decimos, sal y abandona ese cuerpo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, COVID, te declaro ahora mismo inoperante en los cuerpos, en intensivos, en los hospitales, todos aquellos que están conectados. Yo declaro desde aquí con mis hermanos una palabra de Dios, una palabra como dijo aquel hombre, Cristo, si quieres llegar a casa lo puedes hacer, pero yo creo que si tú dices una palabra a la distancia, mi siervo va a ser sano. Y yo creo que aquí hay gente con autoridad de Dios que podemos decir, envío la palabra de sanidad al cuerpo, envío la palabra para que sean restauradas las familias, envío las palabras para que sean familia y matrimonio transformado, envío la palabra para que haya y llegue salvación a la casa de alguien en el nombre de Jesús. Señor, los que están viviendo temporada difícil, angustia, vicisitudes, adversidades, declaramos tu paz sobre ellos y declaramos que el gozo tuyo seguirá siendo su fortaleza, Dios, y que tú le levantas en el nombre de Jesús. Ellos y nosotros seguimos confiando que tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin. Tu nombre es admirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en el nombre de Jesús estamos liberando en esta hora el poder tuyo como iglesia para el mayor milagro de tus hijos en esta temporada. Y el que lo crea en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que está hecho. Por favor, si lo crees conmigo, declara, hecho está. Dígalo, hecho está. Dígalo, hecho está. Hecho está. Consumado es, en el nombre de Jesús. Y decimos, adoración, aleluya en la tierra hoy, y tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, y tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy,
manos y adore al Señor. Qué hermosa presencia. Prepárese para todo lo que viene, porque si así empezó esto hoy. Aleluya. Dígale a alguien, hoy es el día de tu milagro. Hoy es. Profetícelo, declárelo. Que hoy es el día de tu milagro. Profetícelo sobre alguien, declárelo. Y si es para usted, póngase la mano usted mismo y dígalo, hoy es el día de mi milagro, de mi milagro, de mi milagro. Bendecido sea el pueblo del Señor. Denle un aplauso a Dios, porque usted cogió la mejor parte. Esa nunca le será quitada. Bendiga a alguien, así como acostumbramos ahora, usted sabe, con el distanciamiento, pero con el gozo. Bendecimos a todo el que esta mañana está aquí. Y queremos saludar, que viene desde Boston, Dalia Olmeda. ¿Dónde está ella? Dalia, levanta la mano, gozosa y contenta. Denle un aplauso a ella. Laura y Ángel de Bayamón también están con nosotros. ¿Dónde están ellos? Amén, mírenlos allí. Denle un aplauso también a ellos. Y si alguien más está por primera vez, mueva las manos para saber. Mire, allí también hay alguien más. Que bueno, aplauso para esa personita también. No sé si en algún otro lugar, alguna otra persona. Pero ¿cómo le decimos allí también? ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Den un aplauso para que sepa que están en familia. Y si por alguna razón alguno vive en Puerto Rico y no tiene un lugar para adorar, pues puede hacer de esta su casa. Si vive fuera, mire ahí todos los lugares que usted puede escoger, cualquiera de esos, para vernos, mantenerse en contacto con lo que sucede aquí en la casa. Puede descargar las aplicaciones que son libres de costo, CTNI, Wanda Rolón, y ahí puede sintonizar nuestra Senda FM también. Bueno, todos los medios para que usted pueda conectarse con la casa y saber lo que está sucediendo y mantenerse así pegadito de esa bendición. Eso es para los que viven distante o fuera del país. Los demás venimos aquí en vivo, a todo color, nos lo gozamos. Amén. Nos informan que Mefiboset ayer salió en compañía de Betel. 34 vidas impactadas, 14 para Cristo. Estuvieron en la Plaza Antonio R. Barceló de Barrio Obrero, en Santurce, en la plaza cerca de la parada 18, la iglesia en la calle. Den un aplauso al Señor. Mire ahí todo lo que sucedió en foto. Gracias al ministerio que no se cansa, y estaban ahí, amén, llegando a las calles, impactando las vidas con el poder de Dios. Eso es lo que continuamos haciendo. Así que esa bendición no se la pierda. En las entradas tenemos todavía las cajas de regalo para que usted traiga un regalo para los niños de JC Club en las edades desde 8 a 11 años, así más o menos, de varón y hembra. No los traiga envueltos. El ministerio se va a encargar de envolverlos para que se pueda hacer esa actividad para los niños. Adelantamos que el miércoles 5 de enero no hay reunión. No vaya a llegar que diga que Cristo vino, no, porque si no se quedaría, eso no era. Pero desde ahora se lo anunciamos. Solamente el miércoles 5, todos los demás miércoles hay reunión, y el domingo 2 también. Y entonces, no solamente eso, hoy tenemos al pastor trovador que va a estar aquí adorando al Señor juntamente con nosotros. Y pastor, venga, hay algo muy interesante. El lunes hay oración. El miércoles estamos aquí adorando al Señor. Pero ¿qué va a pasar el domingo 26? Amén, gracias, pastora. El próximo domingo, importante que usted haya separado esa fecha, el próximo domingo 26 de diciembre, porque tenemos a nuestra hermana Lourdes Toledo en un musical extraordinario, hermano. Quiero que sepa algo, que no solamente nuestra hermana Lourdes estará con banda en vivo, sino que será un musical donde los ministerios de la casa nos hemos unido para ir presentando en algunas de las adoraciones de Lourdes en vivo. Lo que va a pasar aquí es extraordinario. Betel con nuestro hermano Lee y Janet y muchos de los ministerios de la casa nos hemos unido para que esto sea primero para el Señor, pero esto es de una altura, hermano, que usted no va a poder conseguir por mucho tiempo. Así que yo a usted separo esta fecha. Por supuesto, invite a alguien para el próximo domingo, porque nos vamos a gozar en el Señor. Es una altura como merece nuestro Dios y a la altura de los eventos de la iglesia de la Senda Antigua. Próximo domingo 26 de diciembre. Le esperamos. Amén. Y entonces el día 31, el 22 de diciembre, este próximo miércoles, Hombres de Valor presenta su
evento de Navidad maravilloso de último de año. Y mire ahí quién va a estar, Pastor Felo Serrano de Unción Tropical. Así que el miércoles esto es fiesta, fiesta, fiesta. Así que venga tempranito porque vamos a estar aquí el viernes 31. Se despide el año en la Senda Antigua. Nuestros apóstoles, esa palabra poderosa. Y también Lourdes el 26. Nancy López, Miki Mulero, así que va a ser una noche muy profética, venga, no se lo pierda, va a ser un tiempo de impartición poderoso. Y alguien entró con tanto gozo que dejó el carro con la llave y todo. No sé si que es un regalo o una donación, pero para propósito de identificación, mírelo ahí, y dice algo de Cataño Mini Market, parece que le gusta comprar ahí, está bien, no hay problema. Pero, son tuyas. No es un regalo. No, bueno, pues ella dijo son mías, pero ahora es que va a buscar en la cartera, no hay problema. Pero si no, mira, están aquí, corazoncito. Vas a poder llegar a tu casa esta tarde. Amén. Y entonces, el primer domingo de enero vamos a estar aquí celebrando nuestro primer servicio con la bendición de Samuel Hernández aquí en la Senda Antigua. Así que empezamos el año de cumplimiento, celebrando a Dios por todo lo alto. Y en enero, ahí mismo, cobertura 21 al 23, va a ser un tiempo especial, viernes en la noche, sábado en la mañana y domingo, que también es día de primicias al Señor, así que no se lo pierda. Marzo 5, el Congreso de Mujeres Débora, y en Orlando también se va a estar llevando a cabo, porque bendito, usted a ver, no se puede dejar a las niñas de allá tampoco, aunque muchos de ustedes se montan en el avión y se van, eso está bien, no hay problema. 24 al 26 de marzo, información con nuestra hermana Linet más adelante, y en julio 8 al 10 nuestro Congreso Apostólico y Profético. Así que el año que viene maravilloso, no se pierda nada, no permita que le cuenten, sea parte de lo que está sucediendo, y nuestro apóstol con nosotros. Sea bendecida, iglesia. Aleluya. Póngase de pie un momentito, y con este distanciamiento felicita a los que están a su alrededor, hágale así o algo, dígale que les amamos, están preciosos, los bendecimos a todos. Javier, vaya subiendo, pastor, le bendecimos a todos, qué alegría estar en la casa del Señor. Aleluya, yo me alegré con los que me decían que... Y aquí está el pueblo más sabio, más bendecido, el que le da el primado al Señor, el que pelea las buenas batallas de fe. Escuchamos los testimonios. El viernes Mefiboset salió y hubo una cosecha de alma impresionante, porque los campos están blancos, listos para la siega. Lo que hay es que enviar obreros que vayan a tomar la siega, hermano, a recoger esa cosecha. Hermano, este es el tiempo del Señor, el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios está a punto de manifestar una gloria cual nunca antes se ha manifestado. Pero hay un pueblo que está creyendo y está orando y está declarando y está confiando, y estamos, pero mire, al borde, ahí en el umbral de esa bendición. Quiero agradecer a los hermanos de la iglesia que pudieron llegar. Sé que el día comenzó un poquito aguadito, pero quiero decirles que compartimos muy bonito. No sé si tenemos fotos. Ahí está. Ahí estaban los hermanos. Quiero un aplauso para los hombres de la casa, los caminantes, tremendo. Ahí está su pastor. Amén. Ahí están los calderos. Miren eso. Ese pobre lechón que murió de repente. Pero fue hermoso, gracias, gracias. Todavía tenemos la tarea de pintar los vagones, pero como ha llovido todos estos días, pero fue bonito. Ya vamos a adquirir una segunda carpa porque sigue creciendo. Y hubo, mire, ahí está, parte de el equipo de los hombres de valor. Mire qué belleza, mire qué bello. Gracias. Ahí están los pastores y líderes de la casa, algunos de ellos. Ahí, mire, hubo hasta avivamiento en los cielos. Ay, a mí me gusta eso. Estuvo bien bello todo. Tuvimos una nueva DJ. ¿Cómo es que se llama la nena? Gemma, ahí está. Miren eso, lo hizo espectacular. Realmente
Hermano, en estas actividades que podemos sentarnos, hablar, compartir, brincar, saltar, bailar, ¿qué no se hizo? Fue hermoso. Gracias a todos y le damos la gloria al Señor porque nos dio una tarde bonita. Para la próxima vamos a hacer una en verano y una en diciembre, porque los hermanos quieren ese compartir. Fue maravilloso. A mí nos gozamos de servir, es una bendición. Gracias a los que cocinaron y todo riquísimo. Hubo ñame, hubo andinga, hubo, amén, hubo, pero ya no hay. Hubo, ya no hay. Estuvo bien bonita. Así que así, pues tomen asiento ahora. Quería que se saludaran y agradecer al Señor tantas cosas maravillosas. La pastora Elizabeth no le dijo, pero tenemos las tarjetas de miembro de ya los que habían llenado todo. Solicítela porque las tenemos allí. Y entonces también las podemos poner acá a un ladito, a uno de los diáconos, para que usted o la pastora Victoria también están allí. Y el que no ha recibido el discipulado, le invito para que lo haga. Es importante, la tarjeta de miembro no le garantiza salvación, pero le hace a usted, le garantiza pertenencia. Que usted sepa que, ¿verdad? Que podamos escribirle, que podamos felicitarlo con su cumpleaños, saber dónde vive y todas esas cositas. Por eso es, o sea, es una formalidad y además que no es lo mismo decir yo soy miembro o yo voy. ¿Ve? Hay gente que viene a la iglesia y gloria a Dios por esa bendición, como Victoria que está ahí, Valentina está ahí contenta, ella dame leche. Amén. Y decir que soy miembro, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, ¿verdad?, que todo el pueblo que ya se ha determinado quedarse en esta casa, pues lo haga y lo haga formalmente. Hoy tenemos al trovador, pero yo no sé si Ángel Báez está aquí. Ángel Báez no sé si está aquí. Si está, que me hagan señales, si no, pero vamos a dejar. ¿Lo viste? ¿Dónde lo ve? Ángel, te sentaste en el otro lado. Ven acá. Lo que yo escuché ayer que dijo el pastor fue tan impresionante, pero verdaderamente impresionante. Las cosas que Dios está haciendo. Oramos para que Dios las haga, pero a veces no escuchamos el testimonio de lo que Dios hizo. El que usted apoye la televisión, la radio, a través de sus diezmos, sus ofrendas, hace la diferencia. Porque estamos alcanzando vidas que nunca pensamos podíamos alcanzar. Y estamos haciendo el trabajo del Señor. Y yo quiero que venga acá un momentito, hermano. Venga, ayúdame, pastor. Venga. No, el pastor, sí, pero venga. Hermano, yo me voy a quedar cerca de usted, pastor, para que usted esté apoyado. De la noche a la mañana, este siervo de Dios ha venido, él viene a los lunes, él viene los miércoles en la mañana, él viene los miércoles en la noche, él viene los viernes de culto de jóvenes, él viene a todo. Y a mí me causa curiosidad y yo le pregunto, hermano, yo sé que usted se salvó, que está contento, pero tiene que haber una gratitud tan grande en su corazón que nada ni nadie lo deja en su casa. Entonces, descubrí el porqué. ¿Qué pasó, hermano Ángel? Yo tuve un accidente. Pégase el micrófono, que ayer... Estuve en un accidente en el 2019, pasando por aquí. Pasando por aquí. Por esta área, sí. Veo la iglesia, porque todo eso como que el Señor me lo puso en mi mente. Y voy subiendo, tengo el accidente. Lo que hago es que me recomiendo al Señor y digo, Señor, estoy aquí. Y cuando más adelantito, ¡pam!, el accidente. Lo que hice fue que el fisiatra, cogí las terapias, todo, y cuando él me dijo, te tengo que mandar a ponerte una inyección para desbloquearte, yo le dije, está bien, déme referido que yo sé quién me va a sanar. Y cuando llego al sitio, le digo al doctor, mira, yo estoy sano por el nombre del Señor, porque Él me sanó. Pero yo estuve viendo la pastora, antes de cuando estuve el accidente, yo caí en mi cama, de espalda,
la cama se rompió porque eso se bajó todo el matre y caí como si fuera una anestesia y de momento siento como que me estaban sanando, ¿sabes? Las vértebras del cuerpo y de momento yo lo que hice fue, ¿sabes? No podía abrir los ojos y el Señor como que cuando me levanté me tuve que tirar de rodillas porque, ¿sabes? Fue la presencia tan grande que yo dije, Señor, tú me sanaste, o sea, tú lo hiciste a través de la pastora, porque cuando yo estoy oyendo la palabra de la pastora, ahí fue que yo caigo de espalda y me sané, ¿sabes? Y le dije al médico, yo sé que estoy sano en el nombre del Señor. Ok, vamos por parte. Él era católico, apostólico, romano. Pasaba por aquí. Iba de la iglesia. Ya Dios le empezó a mostrar en sueño el nombre de la iglesia. Jesucristo, Rey de Reyes. No, y me presentó su nombre y su cara y el nombre de la iglesia. O sea, el Señor te presentó mi persona a ti. A mí. El Señor me conoce. Entonces ya él pasaba con curiosidad mirando acá, pero no entraba. Tenía una resistencia, ahí yo vi la resistencia. Exacto. Y más adelante tuvo un accidente y en el accidente él clama a Dios y Dios le permite vivir, queda afectado de toda su columna, de vértebra, de todo. Le iban a hacer bloqueo, cuello, cervical, sí, todo. Y el doctor le dice que tiene que hacerle un tratamiento y él le dice, Dios me va a sanar. Pero estaba pegado a la televisión como estás tú. No me podía, pegadito, ¿no? Sí, no me podía levantar de la cama. No me porque podía. Estabas acostado. Estaba acostado y entonces lo que hacía era que un vecino me llevaba a las terapias porque yo no caminaba como un viejito. Mira eso. Y en un culto donde se está hablando de sanidad, que se envía la palabra, se envía la palabra, se envía la palabra. Sí. A través de la televisión, ¿usted la recibió? Sí. ¿Usted se puso de acuerdo? Sí, puse la mano. Él puso la mano y se cayó para atrás. Me fui de espalda. Para que la gente vea, yo empujo a nadie, ¿sabe? Hay gente que lo que le gusta es empujar. Y el Espíritu Y Santo rompió las tablas de la cama. Eso no es culpa mía. Se hundió el matre y todo. Pero sentí el soplo del Señor. ¡Wow! ¿Sabes? En mi cara. Que te sopló en la cara. O sea que Él es real. Exacto. Él es real. El Espíritu Santo es real. Él es real. Él vive. Oh, gloria a Dios. Él es vivo. real. Exacto. Él testifica que Él es real. Y yo testifico que Él es real. Y tú debes testificar que Es toda la gloria Él para el Señor. es real. Él es real. Él es real. Oh, gloria a Dios. Él me levantó. Eso Te es levantó real. y no has tenido Nada, dolores ni fui necesidad donde el de... fisiatra otra vez y le dije, me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, bueno, yo puedo brincar, saltar, lo que usted quiera hacer, lo que yo quiera hacer. Y él se queda como loco. Y él se quedó así, me dijo, ¿qué te pasó? Y él, usted no sabe lo que me pasó. ¿Y no le contaste? Sí. Contale todo, porque Sí. ellos se quedan como que... Sí, uno me creyó, el que me iba a poner la inyección, yo le dije, mira, el Señor me sanó, esto fue lo que me pasó, y dijo, yo te creo. Yo te creo. El otro dijo, sí, ajá, El otro te dijo, espero. ¿qué te pasó? Sí. La gloria es para el Señor. Manténlo sanito, Señor, y dándote ese testimonio a las almas para que sepan que tú eres el Dios Todopoderoso que sanaste ayer, sanas hoy y sanas siempre, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. La gloria es del Señor. Y es de naranjito, pastor Soy está del contento. pueblo porque de es de allá naranjito. Qué bueno, la gloria es para Dios. ¿Cómo se llama el hermano? Ángel Báez. ¿Cómo se llama? Zoe, te bendigo, mi amor, qué bueno. ¿Qué clase de testimonio? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted pendiente en la casa, no me rompa la cama. Si se rompe no importa, porque esté sano. Liz, te amo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. A la casa del pan, a la casa del vino y a la casa del aceite. Casi nada. Hay de todo aquí. Y para mí es un honor en esta parte especial presentar al trovador, pastor Javier Rodríguez, que está con nosotros junto con todo ese grupo maravilloso, incluyendo a Paul Alaba. Los bendigo a todos. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Y que
que con música de tierra adentro también podemos alabarlo y adorarlo. Y desde allá, desde el pueblo de Atillo, donde no ha parado de llover los últimos 12 días, llegamos acá locos de contento porque estamos como este ministerio impactando a las naciones. Amén, aleluya. Oh, déjeme decirle algo, tengo que darle otro testimonio. Dios nos ha permitido llegar acá y este es el tercer al canal, ¿verdad? Entonces nos están viendo y yo recibo una llamada y usted sabe que el puertorriqueño tiende a ser bromista, no sé a cuántos le gastan bromas por teléfono. Y a mí me llaman y me dicen, trovador, ¿tú irías a Alemania? Y yo pues le dije, a esta hora de la noche no se embrovea y le colgué. Y me volvieron a llamar, amado, y nos dicen, estuvimos viéndote en CTNI y quisiéramos que vinieras para Alemania. Oye, ¿sabe qué? Y nos han tenido en Alemania unas cuantas veces, ¿sabe? A Dios sea la gloria. Y tengo que testificar que no solo fue a Alemania, 4 veces Hawái también nos han tenido. Aleluya. Así que realmente están impactando las naciones. ¿Y sabe lo que están haciendo? Están enviando hasta los que no se congregan de aquí a las naciones. Aleluya. Y para mí, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el privilegio para mí de que ustedes nos tengan aquí. Y le tengo que felicitar de algo que vivo cada vez que vengo aquí. Aquí la unción es desde que uno llega. Aquí saben preparar ministerios. Porque aquí, desde el que te recibe en el estacionamiento, tú ves la gloria de Dios. Por eso es que Satanás se enoja y que digan lo que tengan que decir. Si total, al árbol que da buen fruto es al que le tiran piedra. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y en un 6, las Marías, queremos cantar nuestra primera alabanza. Navidad es tradición, el gozo y algarabía, Navidad es la poesía que alegra mi corazón, Navidad es la canción que brilla como un diamante, Navidad es la excitante, hay luz que marca mi vida, que sana toda la herida y hace que el trovero cante, que alumbra toda mi vida y hace que el trovero cante. Navidad son los destellos de 3 reyes que llegaron y al Nazareno encontraron y a todos dejó perplejo. Navidad son los reflejos donde no se hay que en ella. Navidad la noche aquella que quiero que entiendas bien que aquel que nació en Belén brillaba más que la estrella. Que aquel que nació en Belén brillaba más que la estrella. Navidad es Emanuel, hijo de José y María, aquel que me da alegría y a ti te la da también. Navidad es el creer en el Padre Rey de Gloria, aquel que me da victoria 7 días a la semana, aquel que bendice siempre al caballero y la dama, aquel que bendice
dice siempre al caballero y la dama. Díselo, Yico. Navidad son los pastores que hasta el pesebre llegaron, que aquel niño lo adoraron con sentimientos mayores. Navidad son los mejores, cantándolo en verso y prosa. Navidad es cual la rosa que te traigo en este día, y digo en mi melodía, si tú lo alabas te gozas. Y digo en mi melodía, si tú lo alabas te gozas. Al que vive. Navidad es el final de la 10ª que hilvano, que canto al Dios soberano que me suele acompañar. Navidad, un Dios real que te sana toda herida. Navidad es quien te cuida, y te lo digo con gozo, ese Padre poderoso es quien transformó mi vida. Ese Padre poderoso es quien transformó mi vida. Alabanzas al Rey de Reyes. Cuando comenzaba en este andar por los campos, al principio mucha gente no nos invitaba a las iglesias porque decían que la música nuestra no era música de iglesia, era mundana. Yo decía, Señor, tú me diste este talento, yo soy un mundano, Señor. Hasta que un día el Señor empezó a madurar y a enseñarnos. Apóstol, yo siempre me preguntaba, Señor, ¿será que tú eres mexicano? Y usted preguntará por qué. Porque yo iba a México y me recibían con rancheras que eran de adoración. Y yo decía, pero si es que la ranchera es la música típica de México. ¿Y qué pasa con el seis chojeado? Aleluya. ¿Y qué pasa con la música de adoración puertorriqueña, la plena? Aleluya. Y entonces se nos empezaron a abrir puertas y Dios empezó a enseñarle a los que no entendían. Porque alguien me dijo, no permitas que te llamen trovador. La palabra trovador no se registra en ningún lado de la Biblia. Y a mí aquello me preocupó. Y le dije, ¿sabe qué? No se registra en la Biblia suya. Parece que le falta una página. Y me dijo, ¿y por qué usted dice eso? Y yo le dije, porque el Salmo 57, verso 7 dice, presto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, te cantaré y te trovaré salmos. O sea que el primer trovador fue David. David fue el primer trovador. Por eso cuando los trovadores de Puerto Rico hablan de Vicente Espinel, yo le digo, Vicente Espinel tenía que hacerle los mandados a David en la 10ª, porque David trovaba antes que él. Aleluya.
Y Dios nos dio la diversidad más linda de géneros. Y ahora, aleluya, en un seiselinés, en la menor, queremos hacer este verso. Y Paul es especial. Paul me dijo, yo le dije, Paul, dame un pie forzado para este día. Y me dijo, impactando las naciones. Aleluya. Y dije, pues vamos a cantar por ahí, porque dicen que el que trova tiene que trovar. Aleluya. Aleluya. Aleluya en este día. Aquí les vengo a cantar. Aleluya en este día. Aquí les vengo a cantar. Con unción a improvisar, con gusto y con alegría, trayendo mi melodía, buscando las direcciones, contestando peticiones, buscando que el pueblo entienda que hoy yo me encuentro en la senda, impactando a las naciones. Que yo me encuentro en la senda, impactando a las naciones. Este día nos vino a testificar, un hermano en este día nos vino a testificar. El apóstol lo invito a hablar y yo contento lo oía. Esta iglesia lo sentía, ahí contar sus emociones, mostrando las direcciones de 1 a 1, 10 a 100. Y aquí él se encuentra también, impactando a las naciones. Y aquí él se encuentra también, impactando a las naciones. Aleluya. Dios es bueno. Ay, luego que aquí me vieron, a Alemania me llevaron. Cuando aquí en el canal me vieron, una invitación me hicieron y justo allá me escucharon, me vieron, testificaron. Allá llevé bendiciones y todas las emociones bien claras allá las di, pues de este canal salí, impactando a las naciones. Pues de este canal salí, impactando a las naciones. Y oye una mujer ungida, ay que a mi derecha está. Hay una mujer ungida que aquí a mi derecha está, que siempre en su batalla camina y allí mi padre la cuida. Pidan siempre él la dirija al tomar sus decisiones, que lleve
casa congregado. Si te preguntas qué haces, ay, mira aquí congregado, dile todo, emocionado, alabando en que en mí oye se complace, el que lo malo deshace, que me trae sus bendiciones, quien me da las direcciones y me brinda su alegría y dirá: estoy con la apóstol mía, bendiciendo a las naciones. Estoy con la apóstol mía, bendiciendo a las naciones. Y antes que escuchemos la próxima alabanza, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a estar de pie. Y vamos a honrar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Traer estos hermanos están de tanta bendición. ¿Cuántos se están gozando? Carlos, te está gozando, Carlitos Cruz. Qué bueno, Nilda, los amo. Oiga, yo veo a los hermanos así, yo digo, hermano, esta casa siempre tiene excelencia. Y hoy no es la diferencia. Para la gloria de Dios seguimos impactando las naciones, ¿verdad que sí? No me doy cuenta, eso me sale de momento. Y en el amor de Dios tan grande, ¿sabe lo que estamos celebrando esta semana? Lo que el mundo celebra sin saber lo que celebra. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que se haya manifestado a la humanidad. Porque Él se manifestó a la humanidad. Porque Él siempre fue. Él siempre existió. Pero Dios lo manifestó en una forma sobrenatural. Aunque fue el medio que Dios estableció la humanidad, Él también quiso someterse a una ley humana. ¿Sabe lo que es eso? Habiendo depositado aquella semilla en aquel vientre y dar a luz a Jesús, el Emanuel, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Y en esta mañana no hay palabras para dar agradecimiento. No nos faltan palabras, pero ciertamente no nos cansemos de hacer el bien. Guiso, te amo, te bendigo. Gracias a todo ese equipazo de hombres extraordinario. Y yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojitos y usted medite cuánto ha hecho Dios por usted. Ese minuto así, medite, cuánto bien, cuánto favor. ¿Sabe lo que significa gracia? Por su gracia somos salvos, un favor inmerecido, un regalo, que la iniciativa fue de Él. Y damos gracias a Dios por ese regalo. Y hoy queremos honrar a Dios en su cumpleaños, alaba, dándole nuestra mejor ofrenda y honrando al Señor. Pero también tengo la bendición que me acaban de traer, pastor, tráigame uno, porque esto lo hacemos después al final, pero en ese shoppingcito que está ahí, en ese. Me habían pedido los hermanos pastoras, se acabaron los pins, le llamamos, son pines como corporativos, botones. ¿Dónde está la cámara? En algún lado. Ven acá, vamos a ver si esto se puede. Y como de todos modos, esto es para todo el que lo quiera. Aquí está. Mire a ver. Es el mundo, es la corona. Mire qué hermoso. Es en plata pura. Y se mandaron a hacer porque los hermanos me tenían, pastora, yo quiero ese que usted tiene. Y ese, yo ni me lo ponía porque como la gente lo quiere, pues ya los trajimos. Así que al final, pues todo el que desee uno, pues lo compra, ¿sabe? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Y lo usamos pro canal, porque esto es para bendecir la obra. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, en esta música tan bella y tan hermosa que tú nos diste. Qué identidad tan bella tú le diste a cada nación.
nos marcaste, Señor. Pero qué bueno es saber que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y a través de esta adoración te exaltamos. Recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras semillas, Señor. Tu palabra dice que te honremos con la primicia de todos nuestros frutos. Y serán llenos nuestros graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de mosto. Tu palabra declara y dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, que rebose en tu regazo. Tu palabra dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y tu palabra también dice, aleluya, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, prospéralos, ayúdales, dale salud, Señor, ideas en sus empresas, en sus trabajos, que ellos puedan brillar donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Aún bendice a los que están a través de la televisión, que también van a sembrar, a aquellos que están a través de las redes, que también van a sembrar una semilla de victoria para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo de Dios dice, y pasamos con alegrías, y procura con el pastor Edgardo, si algún desea el prendedor. Adelante, Javier, el trovador. Gloria a Jesús. Hay una música de meditación nuestra y usted nos va a ayudar en ella. Comenzamos bien lento, la música dice así: si ven a los reyes camino a Belén, si ven a los reyes camino a Belén, dile que me esperen, que yo voy también. Dile que me esperen, que yo voy también. Si ven a los reyes camino a Belén, si ven a los reyes camino a Belén, dile que me esperen, que yo voy también. Dile que me esperen, que yo voy también. Ellos a camello, yo me voy a pie. Ellos a camello, yo me voy a pie. Que si ven a los reyes camino a Belén, dile que me esperen, que yo voy también. Si ven a los reyes, dile que me esperen, que yo voy también. Dile que me esperen. Hay oro, incienso y mirra, yo no llevaré. Oro, incienso y mirra, yo no llevaré. Yo llevo alabanza para nuestro rey. Yo llevo alabanza para nuestro rey. Si ven a los reyes camino a Belén, si ven a los reyes camino a Belén, dile que me esperen, que yo voy. Dile que me esperen. Una plena al Padre yo le cantaré, una plena al Padre yo le cantaré. Que si ven a los reyes
bendiga mucho. Nuestra apóstol. Tremendo. Si ven a los reyes, mándalo para casa. Que a veces siguen de largo. Cristina, qué lindo verte, mi amor. Estás bella, bella, bella. Bueno, pueden tomar asiento. Yo quiero decirle que por la gracia de Dios, ya nuestro querido trovador tiene un DVD de música. Porque ahora en estos días usted lo pone así entonces se lo lleva a la casa y le sale mejor porque son 1, 2, 3, no, mejor llévese el sitio. Es un DVD grabado profesionalmente en la Cadena del Milagro y damos gloria a Dios por eso, amén. Así que ahí lo van a tener a la salida, ¿verdad? Allá. Muy bien, qué grande es el Señor. El Hijo de Dios, qué hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que estamos celebrando, a Jesucristo. Saludo con mucho cariño a todos los hermanos, a Panamá, a Baton Rouge, a Arizona, a mis hijos allá, a todos y cada uno, a Nueva York, Puerto Rico, las naciones. Desde aquí, nuestro cariño, nuestro agradecimiento a todos por su respaldo siempre a la cadena CTN Internacional, que cumplió 22 años, 22, ¿verdad, Frankie? 22 años. 22 años. El otro día fui a la academia que me invitaron a dar la última capilla. Y entonces me dicen, pastor, estamos cumpliendo 20 años en la academia. ¿Cuánto dan gloria a Dios también? Y así pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Y Dios es bueno con nosotros. Bueno, gracias, Padre, por tu palabra. Estoy feliz, Señor, ha sido un fin de semana, una semana intensa, pero a la vez con tanta bendición, agradeciéndote cada momento, cada detalle. El que tú nos permitas levantarnos en medio de un mundo que está convulsionado, saber que tú estás con nosotros es nuestra mayor alegría. Señor, y si alguien todavía hoy no te ha recibido como Salvador, yo te pido, Padre, que tu palabra llegue profundamente a su corazón y el Espíritu Santo convenza de pecado a esas vidas. También, Señor, reconozco que también ha habido pérdidas de personas que se aman. Señor, que ya no están a nuestro lado, pero la consolación más grande es saber que no están con nosotros, pero están contigo, Señor. Y que un día estaremos juntos por la eternidad. Esa es nuestra fe, porque tu palabra declara y dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo dice tu palabra. Así es que esa es la consolación que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Quiero referirme a capítulo 16 de Mateo, verso 13 en adelante. Y mientras usted busca las escrituras, quiero agradecer a los pastores Samuel Agosto y Alisa Ayala, que tuve a bien el jueves pasado en Dorado, es Vega Alta, poder dedicar su primer templo. Esta pareja, yo los ungí como pastores en la carpa. Y porque su ministerio es diferente, ellos se dedican todavía hoy, a trabajar con las personas de HIV y diferentes poblaciones, ¿verdad?, que no tienen hogar. Y ellos, yo siempre admiré y han mirado su trabajo. Y en aquella ocasión, pues los ungí para que pudieran ejercer el ministerio pastoral dentro de lo que ellos iban a hacer. Eso no significa que se mantuvieron bajo la cobertura, pero sí bajo nuestra amistad y cariño. 30 años después, Dios le permite levantar un templo. Y por la gracia de Dios, la primera que predicó en ese templo fui yo. Y eso fue este pasado jueves. Y para mí no es algo liviano, para mí es una bendición. Gracias. Tuvimos una noche especial, una noche maravillosa, de muchos recuerdos, de muchos tiempos, donde miramos hacia atrás y le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Realmente, aquí no están todos los que este ministerio ha impactado, pero ustedes están ahora en esta temporada, en esta casa. Y yo doy gracias a Dios por los que estuvieron desde el principio, que todavía están, pero también doy gracias a Dios por los que quizás ya no están, pero que cumplieron en esa temporada y fueron de bendición. Y yo pido un aplauso para ellos también, porque a todo el mundo hay que recordarlo con amor, con cariño,
porque sirvieron al propósito de Dios para ese tiempo. Y los que son de esta casa, pues van a regresar. ¡Alaba! Y los que no, pues donde estén, que sigan siendo productivos y de bendición, porque se trata del Señor, se trata del reino. Y yo me gocé porque Él me decía: pastora, usted nos ungió a nosotros, creyó en nosotros, nadie creía en nosotros. Y hoy día ellos tienen iglesias, tienen ministerios fuera del país, tienen grandes proyectos que han realizado y están bien entusiasmados, como un nuevo comenzar. Y yo me lo miraba y yo dije: Pablo está entero, hay mucho que hacer, Pastor Pablo. Aleluya, vamos para adelante. Gloria a Dios. ¿Cuántos van para adelante? Bueno, aquí lo que hay es dry, hermano. Y a veces neutro, y ahí yo lo puedo empujar, pero si lo ponen en parking no hay forma. Se les rompe la transmisión. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Me parece estar viendo a Cesarea, un área marítima hermosa. Y dice, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hago una pausa. A mí me llamó tanto, yo he predicado este mensaje. Yo tengo casi 40 años predicando. Pero cada vez que uno abre la palabra, lee la palabra, es como algo nuevo que se te revela. Porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. La palabra es medicina a los que la hallan, los que la hallan, los que la hallan. Porque para algunos es letra muerta, pero el que halla, aleluya. Porque el que halla es porque estaba ¿qué? Buscando, aleluya. Y cuando uno abre esa palabra con hambre, con anhelo de que se te revele, tú siempre vas a hallar algo bueno. Vas a encontrar algo maravilloso. Vas a encontrar una respuesta a tus tantas interrogantes y preguntas. El mundo quiere encontrar en la palabra cosas que todavía no he entendido, porque esto se te revela. Aleluya. Entonces dice que él le pregunta a sus discípulos, ya había pasado un tiempo y ya Jesús tenía fama. Ya se hablaba de él, no por el internet, no por el Facebook, no por la televisión ni la radio, era por la radio. Usted fue el que lo dijo. Era de boca en boca. Se transmitía el mensaje, los testimonios, también los chismes, de boca en boca. Eso no ha cambiado mucho. Pero ciertamente se difundió su fama por todo lugar. Pero como no todo el mundo entiende y no todo el mundo recibe la revelación, aquí está la pregunta: ¿qué dice la gente que yo soy? Si usted sale afuera y pregunta quién dice la gente que es usted, se va a encontrar con diversidad de opiniones. Algunos van a decir: Antonio es serio. Otros van a decir: eso es un pan. Y va a haber diferente opinión. ¿Cuánto le ha pasado? Vamos, le pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto le ha pasado? La gente tiene diversidad de opinión hasta que intima con la persona. Entonces puede saber quién es verdaderamente. Jesús quería el insumo, el reporte de los suyos que caminaban con él, cuando ellos compartían con el pueblo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y la pregunta fue directa. Y lo más que me gusta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Ellos prontamente respondieron sin pensarlo mucho. Bueno, y a mí me llama la atención porque no sería, decana, no sería que ellos dentro de la respuesta iban a decir lo que ellos mismos creían. No sería que se iban a montar en esa respuesta para ellos también describir lo que ellos como que pensaban quién era él. Lo digo porque en muchas partes de la Biblia habla y dice, cuando ellos se asombran: ¿y quién es este que está con nosotros? Todavía no lo sabían. Pero él les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, no dice quién específicamente, pero era de los discípulos:
Unos dicen, tú eres Juan el Bautista, pero acaba Juan de morir, lo acaban de decapitar y ya está con ellos. Si estando Juan el Bautista, también estaba Jesús. Pero hay gente que es así, que viendo no ven y oyendo no escuchan. Pero dijo, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otro un poquito más creíble, Elías, que se fue y no lo enterraron. Y lo que tú estás manifestando parece ser como si fuera el profeta Elías. Bueno, vamos bien. Otros decían que era Jeremías, porque de vez en cuando el Señor, escuche bien, declaraba y duramente contra los hipócritas y los que eran fariseos, porque a ellos fue más que los atacó de frente y les decía, generación de víboras, y le decía, sepulcros blanqueados. Y Jeremías era un profeta que ventilaba la verdad y le decía las cosas como eran. Mire todas las descripciones entrando en detalles. Otros decían algunos de los profetas. Ese era más genérico. Pero entonces viene la pregunta, la más importante. No es lo que el mundo diga de Dios. Es lo que aquellos que caminan, se mueven, vienen, adoran, ofrendan, alaban, aleluya, trabajan para el Señor. Eso es lo que más a Él le interesa saber. ¿Cuál es tu opinión de Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y usted dirá, ¿por qué la importancia? Porque lo que usted tiene claro en su pensamiento y en su corazón es lo que usted va a promover claramente. Si usted no tiene claro quién es el Señor para usted, difícilmente usted pueda compartir un mensaje claro a otros. De ahí la importancia, oh gloria a Dios, de usted conocer verdaderamente al Señor y saber quién es Jesús para nuestras vidas. La pregunta se hizo en aquel entonces, la pregunta vuelve a hacerse hoy. Me llama la atención en gran manera que Jesús no les reprochó lo que dijeron, sabiéndolo todo el Señor. Eso significa que a lo mejor este se cree que yo soy Elías reencarnado, el otro que soy Juan el Bautista. A mí me gusta saber que el Señor no se molestó con la diversidad de lo que le dijeron, porque el Señor no se molesta porque tú no entiendas cosas, porque Él sabe que Él tiene el poder para aclarar tu pensamiento y eventualmente Él se te va a revelar de alguna manera. Oh, Rabashaya, la Biblia dice que va a llegar un momento en que los que creen en Buda, en que los que creen en Hare Krishna, en que los que creen en cuanta cosa hay, van a tener que reconocer un día que Jesucristo es Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no le llama la atención ni le molesta el que todo el mundo hable una cosa, porque Él quiere saber que los que están llamados a predicar su palabra, a difundir el mensaje, a llevar el mensaje claro, a proclamar, a declarar las buenas nuevas de salvación, esos son los que tienen que estar claros. La iglesia de hoy tiene que estar clara. No podemos estar predicando tontería. Llegó la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay que predicar salvación, hay que predicar vida eterna, hay que predicar sanidad, hay que predicar libertad a los cautivos, hay que predicar apertura de las cárceles. Lo que hizo Dios con el hermano Ángel Báez, todavía el tiempo de los milagros no ha pasado. Si nosotros predicamos al Cristo, pero al Cristo vivo, al Hijo del Dios viviente, el que nació en un pesebre, sí, pero hoy está sentado a la diestra del Padre. Sácalo del pesebre y mételo en tu corazón. Sácalo de la pobreza y ponlo en la grandeza, porque se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no es que no había lugar, Él pudo tener el palacio mejor, pero lo hizo así para que el mundo entendiera que no importa la condición, si se tiene al Señor, se es rico en todas las áreas. Nosotros tenemos y debemos tenerlo claro. Cuando no se tiene claro,
le da lo mismo a la gente venir a la iglesia. Cuando no se tiene claro, le da lo mismo orar que no orar. Cuando no se tiene claro quién es el Señor, aleluya, le da lo mismo predicar que no predicar. Le da lo mismo. Todo es como, esto es como un part-time. Pero cuando se tiene bien claro que un día tendremos que rendir cuentas, cuando se tiene claro lo que Él pasó, lo que Él vivió, lo que Él sufrió, para que tú y yo pudiésemos llevar el mensaje claro a otros que todavía no lo han recibido, hermano querido, nuestro compromiso se va afirmando cada día, y el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra no va a pasar en nuestras vidas, y no importa lo que ataque, no importa lo que diga, no importa lo que pase, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No importa quién te falle, no importa quién te deje en el camino, no importa. Entonces, esa afirmación de estar convencido y convertido y saber quién es Jesús realmente era la ocupación del Señor. Él estaba entrenando un equipo, un equipo de hombres y de mujeres también, un equipo que sabía él que cuando él fuera quitado, ellos seguirían su legado. Estamos tan acostumbrados a ser tangibles. A ver, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, porque el justo por su fe vivirá. Yo creo todo lo que dice la palabra del Señor. Ayer un hermano me dijo, debe estar aquí, no sé en qué lugar está. Pastor, usted es millonaria. Y yo dije, sí, los tengo a todos ustedes. Me dijo, no es eso. Y yo decía, ¿qué irá a decir? Porque yo nunca he visto ceros así en mi cuenta, gloria a Dios. ¿Será que lo está Dios revelando? Gloria a Dios. Y me dijo, yo no sé si el hermano está aquí, puede ser que está aquí. Si está, levante la mano para testimonio, porque... Gracias, Señor. Para que no tenga prisa. Me dijo, usted tiene 2 guardaespaldas. Y yo dije, bueno, Pablo, Edu y los muchachos. No, son gigantes. Y están al lado suyo. Son preciosos. ¿Y quién le paga esos guardaespaldas? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende. No son solamente los míos, son los suyos también. Hermano, cuando usted tiene claro quién es el Señor en su vida, usted sabe que Él va con usted como poderoso gigante, está contigo. Y no importa lo que esté allá afuera, mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Esa es la confianza que debemos tener. Por eso confiar es nosotros delegar toda ansiedad, ponerla en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor le está preguntando, ok, ya me dijeron el insumo de la gente, ¿y ustedes? Aleluya. ¿Y vosotros quién decís? En Navidad es bueno hacer esa pregunta, porque he notado, y todo el mundo tiene derecho a vacacionar, muchos van a salir hoy, otros salen el jueves, y está bien, la familia es bien importante. Pero qué triste que hay gente que se desaparece por meses. Hermano, cuando uno tiene claro quién es Jesús, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar el domingo sigo con el gozo, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Para. Un Cristo. Oye, le gustó, ¿ah? En otras palabras, yo no vivo en una religión. Jesucristo vive en mi corazón. Todas mis decisiones, todo lo que hago, todo afecta mi entorno, afecta mi vida, afecta mi trabajo, afecta mis relaciones, porque Jesús es real. Yo no soy de Cristo en la iglesia, yo soy de Cristo 24/7. Él es mi dueño. Él me compró a precio de sangre.
Jesús dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ya le dijeron. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tengamos claro a Jesús en nuestras vidas. Enséñenle a sus hijos la importancia de Jesús. Dice la Biblia que el único que respondió fue el que siempre respondía, el que siempre era osado y valiente, aunque tuviera críticas. Dice la palabra, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. La palabra el Cristo todavía no había sido manifestada por nadie, porque el Cristo significa the anointed one. Tú eres el ungido, el escogido. Ay, Samaya. Tú eres el Cristo. O sea, no bastó decir otra cosa. Lo primero que dijo fue Cristo. Diga conmigo, Cristo. Luego le dice, ni siquiera le llama Jesús. Le dice, tú eres el ungido, el Cristo, pero eres el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria a Dios. Eso es revelado. La confesión de Simón le dio a Jesús toda la esperanza y las herramientas para él establecer el reino. Si ninguno de ellos, escucha lo que le voy a decir, esto me compromete, pero es así. Si ninguno de ellos hubiera podido reconocer quién era el que caminaba con ellos, si Dios no hubiese visto un corazón dispuesto para declarar esa profunda verdad, que para otros sería como una blasfemia, que para otros sería como un escándalo, pero Simón tuvo la valentía delante de todo el mundo de declarar y decir, tú eres el Cristo, tú eres a quien hemos esperado, tú eres el verdadero, tú eres de quien se ha profetizado, tú eres de quien se ha hablado. Y luego le dice, el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría Pedro cuando Jesús le dice, bienaventurado eres? Los demás se quedaron sin eso. Alaba. Eres bienaventurado Simón, y le dice de su procedencia, hijo de Jonás, porque te tengo una noticia. Esto no fue que te lo contó nadie, esto fue revelado. Oh, gloria a Dios. Hay cosas que aprendemos, pero hay otras que son reveladas. Oh, aleluya. Esta palabra es la revelación de Dios a la humanidad. Pero dentro de esta palabra todavía hay revelación, cosas ocultas. Como le digo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas ocultas que todavía tú no conoces. Están plasmadas aquí, pero se tienen que revelar en nuestras vidas. Se tienen que hacer rema en nuestras vidas. Se tienen que hacer realidad en nuestras vidas. ¿De qué vale que aquí diga que es sana y tú sigues enfermo? Tú no tomas esa revelación. ¿De qué vale que aquí diga que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y todavía tú no entiendas que tú eres salvo? ¿De qué vale que aquí diga que tenemos todo el poder y autoridad que ha sido delegada a través de Jesucristo y tú no te atrevas ni reprender un mosquito? Hermano, hay gente que tiene esto como un libro histórico. Yo vengo a decirte que esta es la palabra de Dios, que esta es una espada, que esta penetra hasta partir el alma y discierne todo. Hermano, Dios es fiel y verdadero. Él no te dejó desprovisto. Él te entregó armas espirituales poderosas en Dios para derribar, destruir fortalezas. Pero eso tiene que ser revelado, porque no es lo mismo decir Jehová mi pastor no me faltará, que decir Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. No es lo mismo decir nada puedan cristianos faltanza, que decir yo me pongo ahí, yo soy la que lo estoy diciendo y yo soy la que estoy diciendo que yo todo lo puedo en Cristo, ¿entiende?
Porque hay gente que dice, sí, la Biblia dice esto, pero ¿tú lo crees? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2022, prepárate, que viene una iglesia abriendo camino, rompiendo esquemas, rompiendo límites, declarando el señorío de Jesucristo, reclamando para su tierra la bendición de Dios, que es la que enriquece. Se acabó el ay bendito. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Me empujaste con violencia este año 2021, pero lo que hice fue fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos vestidos y armados con toda la armadura de Dios. Mira ahí, soldado, alaba. Dele gloria a Dios. Ay, ay, ay. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Hermano, esto es serio. ¿Te habías puesto a pensar que Simón, un hombre ordinario, común, se le revela a Dios? Esto no te lo reveló instituto. El instituto es bueno, la universidad es buena, pero con todo ese conocimiento, luego viene la revelación. Invencible. Aleluya. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Y mira lo que dice: sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede revelar al Hijo sino el Padre? ¿Quién puede revelar al Hijo si no es el Padre? En ningún momento yo veo a María diciendo, ese es mi hijo. No, se le perdía y todo. Y cuando lo fue a buscar, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Y qué le dijo? Mujer, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ay, dele gloria al Señor. A ti también, ¿sabes? A ti también. Bueno, seguimos. Y dice la Biblia: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, o sea, el Padre le revela que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ahora el Hijo le va a revelar algo que nadie podía revelarle, Mire lo que dice: y yo también te digo. O sea, papá te dijo, ahora yo te digo. Y papá dijo, y ahora yo te digo a la iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que tú eres Pedro. Claro que eres Pedro. Ya no serás Simón, eres Pedro. Aleluya. Y sobre esta roca yo edifico mi iglesia. No en Pedro el que tiene llaves, es el Pedro que le fue revelado la verdad, le fue revelado quién era el ungido, le fue revelado quién era el Cristo, le fue revelado dónde basaba toda la enseñanza del reino de Dios. Aleluya. Fue a Pedro que se lo reveló el Padre, y fue a Pedro que se lo reveló el Hijo. Para nosotros hoy, iglesia amada, tú no estás en el lado de los casi ganadores de Tío Nobel. Tío Nobel era tan bueno que cuando los nenes no ganaban, para no marcarlo, les decía: aplauso, casi ganador. Los adultos hacíamos, pero era una psicología. ¿Cuántos fueron de Tío Nobel? Disimule que ustedes fueron de Pacheco. Cámara, por favor. Qué tiempos lindos, ¿verdad? Se enseñaban tantos valores. Muy bello. Y hay esperanza. Porque si tú y yo seguimos enseñando valores, respeto y la palabra, hermano, está todo ya. Gloria a Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra eclesía, iglesia, se establece en ese momento que Él está levantando, no dos o tres, estaba levantando una eclesía, una iglesia. Aleluya, su cuerpo. Y luego le dicen a Pedrito: sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre eso que tú has dicho,
Yo edifico mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre the Anointed One, sobre el Cristo, sobre el Hijo de Dios. Edifico mi iglesia. Por primera vez Jesús revela que era su iglesia. Su iglesia. Y luego dice, ¿y las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán. Te van a dar guerra. Porque la gente se cree que no hay guerra. Va a haber guerra. Va a haber guerra. Hay guerra. Hay gente que no enseña eso, pero eso lo dice ahí. Cuando hay algo que prevalece es porque ha estado peleando. Porque cuando hay algo que prevalece es porque se tuvo que enfrentar alguna batalla. Tú enfréntate a todas las batallas que tengas que enfrentarte, pero sépase que ya hay un decreto sobre ti, que eres iglesia, que no va a prevalecer esa prueba, no va a prevalecer esa enfermedad, no va a prevalecer el enemigo contra ti, no puede prevalecer. La Biblia lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Habrá alguien que se ponga de pie conmigo, no prevalecerán. Un momentito nada más, yo quiero una iglesia que grite en la casa, que grite en la cárcel. Si tú eres iglesia, ¿sabes qué? Las puertas del Hades no prevalecerán. Te han entristecido, has estado batallando, pero no prevalecerá, no prevalecerá. Y Rabashandarabakaya tiene tiempo de caducidad, tiene fecha de expiración. Las puertas del Hades no prevalecerán. Alguien tiene que celebrarlo. Ese decreto nos lo dejaron a nosotros hoy. Liz, las puertas del Hades no prevalecerán, no prevalecerán. Oye, que te digo, es Rabashanda, pendiente ahí, Shekata Rabashaya. Así te dice el Espíritu de Dios, hija. Lo que has venido batallando hasta hoy, te dice el Señor, recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Eso es, Henry. Las puertas del Hades, hay batalla, hay lucha, pero las puertas del Hades no prevalecerán. Alguien tiene que creer. Su apóstol Juan Darrolón, que Dios ha llamado a las naciones, le está diciendo lo que les reveló Dios a Pedro a través de su hijo. Le dijo, las puertas del Hades no prevalecerán, no prevalecerán, no prevalecerán. Alguien tiene que saber, alguien tiene que conocer, alguien tiene que creer que las puertas del Hades no prevalecerán, no prevalecerán. No, mi compañero de servicio ayer, gloria a Dios, no prevalecerán. Aleluya. Oh, Shakataba. Hay veces que estamos decaídos, derribados, pero no destruidos. Nos pasa todo porque hay una batalla. Qué bueno es saber que estamos peleando la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, sabiendo que nuestro final es victoria, sabiendo que ya Cristo venció, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sabiendo que Dios va a suplir todo lo que haga falta conforme a su riqueza en gloria, sabiendo que estamos del lado del más que vencedor. Oh, aleluya. Sherabakaba. Siéntese que no termino. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edifico la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¡Qué privilegio ser iglesia! ¡Qué privilegio ser iglesia! Usted en la casa diga conmigo, qué privilegio ser iglesia. Oh, gloria a Dios. Y luego le dice, Pedro, a ti te voy a dar la llave. Y la gente se pasa, San Pedro, ábreme. ¿Qué te va a abrir San Pedro a ti, muchacho? Si se la pide a San Pedro, te quedas fuera. A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Y qué son llaves del reino de los cielos? Sino la puerta que muestra a Jesucristo. Sino la puerta que abre para que todo el que quiera venir pueda venir. A ti te daré la llave del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Iglesia, esa llave Pedro la usó, el mismo que negó a Jesús. Después de eso lo negó.
¿Usted sabía que Pedro negó a Jesús después que le dijeron todas esas cosas tan bonitas? Pero ¿sabes qué? No le quitaron las llaves, ni le quitaron la promesa. El que te las quita eres tú mismo. Porque dice la Biblia que cuando lo mandaron para allá, para el aposento alto, ¿se acuerdan? Y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús fue a las profundidades y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones y el llamado son irrevocables. Lo voy a repetir, los dones y el llamado es irrevocable. Eso no quiere decir que te salve porque tengas dones. Es porque no te los quitan. O sea que te puedes ir al infierno con dones. Sí, te puedes ir al infierno con dones. Dones yo no sé quién es, pero no te vayas para allá con él. O sea, eso no es señal de que tú eres de Dios. Que tú eres de Dios es el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea que alguien que tuvo un llamado pastoral y está en una barra bebiendo y le predica a los demás se salvan y él se pierde. ¿Qué te parece? ¿Me entendió, hermano? No quiero entrar en eso mucho, pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, delante de aquellos que él negó a Jesús, allí mismo predicó un mensaje. ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Qué clase de llave? ¿Usted cree que se usó la llave? Y en su segundo mensaje, 3,000. O sea que de 2 llavecitas, de 2 usaditas, 8,000 vidas. ¿Y qué pasó con la llave tuya? ¿Estamos ahí? Todos ahora tenemos esa llave. Levante la mano los que tienen llave. Los que tienen la llave, úsela, úsela, úsela. Bueno, sigo rapidito. San Juan capítulo 1, rapidito. Gracias, Señor, por tu presencia. Bueno, primero vamos a Juan capítulo 8. Para que usted entienda lo que es esa revelación tan bella. Dice, dijo entonces, 8:31, Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vemos un conocimiento gradual, diga gradual. A medida que usted escudriña la palabra, esta se va revelando a su vida. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué hace? Te hace libre. En otras palabras, el día que te convertiste, qué bueno, eres salvo. Pero hay un proceso de desatar, de limpieza, de pureza, de purificación, que viene a través del agua. Pastor, el bautismo sí, pero la palabra es tipo del agua. Entonces dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero más adelante, aleluya, en el verso 36, ahí mismo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Digan conmigo, libres. Ahora no solamente Simón Pedro supo quién era el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora él mismo dice que el que conozca al Hijo será verdaderamente libre. O sea, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie se salva si no es a través de Jesús. Nadie salva si no es a través de Jesús. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay santito, no hay nada. No hay Changó, no hay Obatalá, ni la Yemayá, ni que la que venga para acá. Ninguna de esas, hermano. Solo Cristo salva. Vamos, aplaude si va a aplaudir. Gracias, Señor.
La revelación es tan importante que en el capítulo 4 de San Juan, no se lo voy a leer, pero qué hermoso cuando tiene aquella conversación con aquella mujer y ella empieza a hablarle espiritual, ella empieza a hablar de dónde es que se adora, y de momento la mujer dice, es que ha de venir el Cristo, el llamado Mesías, cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas, o sea, todavía tú no, es otro que viene. Y Él le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que habla contigo. Qué privilegio, a quien único se le reveló así fue a ella, ¿sabe? Gracias Jesús, gracias Jesús. Entonces vemos ahí mismo en Juan, aleluya, gracias. Capítulo 6, Espíritu Santo, tú estás aquí. Verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no alababan, andaban con él, porque empezó a hablarle la palabra y a algunos le encontró duro. Y en el verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? El verso 68 dice, les respondió Simón Pedro, yo bendigo a Pedro, estoy loca por conocerte, mi hijo. Simón Pedro le dijo, ¿pero a dónde vamos a ir? Usted se lo imagina en el buen puertorriqueño. ¿Pero para dónde? Porque ni siquiera para dónde. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Yo te pregunto a ti que estás por allá inventando fiestas y cosas y bebelatas. ¿Para dónde va? Solo Cristo llena el vacío, solo Cristo salva, solo en Él hay vida, solamente en Cristo, solamente en Él. Y en el verso, capítulo 1 de Juan, con esto sí que termino. Diga, como dejó de llover, claro. Gracias, Señor. En el verso, capítulo 1. De una Biblia nueva, que eso es, ya tú sabes, que se te pegan, pero gloria a Dios, porque yo creo en la Biblia, en el papel. Hermano, vuelva a la Biblia. No hay nada como llorar encima de ella, y etcétera, etcétera. Capítulo 1, hay más. En el verso 18, qué bello, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le dio a conocer. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el que ha recibido al Hijo recibe al Padre. Póngase de pie. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué estar sediento? Dice la palabra que el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. Que tenga sed. Han bebido, han comido, y Él dijo, tienen sed todavía. Porque solamente el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo quiero hacer una invitación hoy, 19 de diciembre del 2021. Te llama el Señor a que conozcas al Hijo de Dios. Si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, mire, levante su manita rápidamente y venga al altar. Te llama el Señor. Oh, Shakatarabashandarabas. Cristo, heme aquí. Venga, venga. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor Cristo. Heme aquí. Aleluya. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad.
Guíame, hay vidas para el Señor, lo sé. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber. Te llama el Señor, agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré. Dios bendiga esta vida, aleluya, escuchar tu corazón, Señor. Dios te bendiga, eso, qué lindo. Cristo, Señor, heme aquí. Te llama el Señor. El Señor te está llamando. Cualquiera persona que esté en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, los que están a través de la televisión, 787-730-5880. Llámenos. Esos teléfonos respiran vida. Heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, gracias Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna. Venga y beba, venga y beba. Sin poder escuchar tu corazón. ¿Sabes algo? Hoy hay sanidad, pero hay salvación. Y más que sanar el cuerpo, que es importante, un médico puede darte una pastilla, un tratamiento y sanarte, pero no puede salvarte. Y no puede quitar las cargas de tu espíritu, de tu corazón, de tu alma. Solo Cristo lo hace. Solo Cristo salva. Y yo quiero invitar a alguien más. Aquí hay alguien más que necesita a Jesús. Reconciliarse con Dios. Reconciliarse, porque el Señor nos ama tanto que te ha dado tantas oportunidades y te sigue dando. Hay alguien más. Denos unos minutitos, que bien vale el esfuerzo de orar por las almas. Hay alguien más. La iglesia, necesito que ores. Hay alguien más que está batallando ahí. Hay alguien más que necesita oración, que necesita que se rompan las cadenas. Veo cadenas que se caen. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida que pasa, pero hay alguien más. Eso es, venga, venga, venga. Alguien más, alguien más. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, venga, venga, su misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque están llegando, hermano, siga orando. Su misericordia
misericordia es, porque para siempre. Y Kamashira y ándale a Basaya. Rompe las cadenas, Señor, porque para siempre Dios, su misericordia es más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, su misericordia, allá viene, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, cada mañana al despertar. Tenemos 8 vidas nuevas para el Señor, pero faltas tú. Yo aprendí de mi maestro Gille Ávila que hay que pelearla. Sé que en ti puedo confiar. Ven a Él, ven a Él. Los que están a través de la televisión, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Dios te bendiga, que te espera tu buen. Voy a contar hasta 3. El que no pasa, hermano, se pierde una bendición. Venga, Padre, en el nombre de Jesús, los que están a través de la televisión, 1, los que están presentes, 2, que puedan hoy reconocerte a ti como único y exclusivo Salvador, que se rompan esas cadenas, que se reconcilien contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Se desatan ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús, ahora mismo enviamos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y 3, den un aplauso al Señor. Vidas para el Señor. Aleluya. Le voy a pedir al equipo pastoral y de líderes que están con nosotros que nos ayuden a orar. Voy a hacer esta oración y ustedes la van a repetir. ¿Está bien? Diga conmigo: Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que te entregaste en la cruz para salvarme a mí. Me declaro libre, me declaro salvo y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Pongan sus manitas ahí los líderes que están ahí, los pastores que me puedan ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo firmemente que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hablo salud, hablo bendición, hablo liberación para ellos ahora mismo. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Rompe cadenas, desata ligaduras de impiedad. Zulma aquí. Bosha Katara, ahí mismo. Hablamos sanidad, hablamos salud. Padre, salud para los que están en el hogar, para los que están en las cárceles. Enviamos tu palabra de liberación, de sanidad, de salvación. Ahora mismo, como hiciste con Ángel Báez, así hace con los que están ahí, creyendo que han extendido su mano, creyendo que tú eres quien sana toda dolencia. En el nombre de Jesús, trae libertad a los cautivos y a los presos
Rema Sheka Basaya. Apertura de sus cárceles. En el nombre de Jesús. Amén. Van a ir pasando, no sé dónde es que van a pasar, allá, por favor. Yo creo que eso merece un aplauso. Mañana tenemos oración. Los que van a querer los pin se acercan al pastor Edgardo acá. Gloria a Dios. Él los va a tener ahí con la hermana Victoria. Momentito. Y nos vamos a despedir con los trovadores. Rapidito, vengan. Dios es tan bueno. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Él se nos reveló a nosotros. Qué precioso. Jesucristo es el Rey de Reyes. No sé si Verónica está por ahí, no la he visto. Vero, estás allí, mi amor. Te bendigo, tu amado, a toda esa familia preciosa. Queremos que caminar convencidos de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Se fueron los trovadores. Mire, rapidito. Aleluya. A la audiencia televisiva los bendecimos. Gracias por seguirnos apoyando. Este miércoles va a estar con nosotros el hermano Felo de Unción Tropical. Y va a ser una bendición bien preciosa. Y el domingo el gran especial con Lourdes Toledo. Recuerde que el día 5, que es miércoles, no vamos a tener reunión para que los reyes lleguen. Gloria a Dios. Cualquier cosa me avisan. Gloria a Dios. Le voy a dar la dirección. Gloria a Dios. Porque Felipe Rodríguez dijo que no tenían corazón, pero yo sí sé que tienen. Amén. Amada, alguien que se acerque acá. El pastor Adelia, por favor. Sí, sí. Amén. Pero usted está sana. Qué lindo. Qué bella. Amén. Está bien, está bien. Amén. Sí, sí, sí. A Elizabeth. Muy bien. Ella te llamó. Claro, lo vamos a hacer. Claro que sí. Déjele todos los datos ahí a pastora Adelia. Está muy bien. Gracias. Amén. Gracias. Amén. La bendigo. Oren por ella. Los líderes que vengan a buscar, que no han recibido el sobre, que lo vengan a buscar. Y no sé si todos se le entregó la tarjeta de Navidad. La postal. Sí, ¿verdad? El que no haya recibido, pues nos deja saber a la entrada. Les amamos. Adelante, Javier, trovador del Señor. Y los CD y los DVD están en la puerta. Y los pins están aquí. Aleluya. Ahí serás bienaventurada, dijo el ángel a María. Serás bienaventurada, dijo el ángel a María. Y aunque ya miedo tenía, continuaba esperanzada. Ahí no vio la cuesta empinada, ni estuvo en la derrotera. No vio la cuesta empinada, ni anduvo en la derrotera. Y estuvo la noche entera alabando sin medida. Al saber fue la elegida para que Cristo naciera.
Recibe el 2022 en la Iglesia La Senda Antigua con los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. En un ambiente seguro, alabando y glorificando a Dios con la participación del evangelista Mickey Mulero. Alguien tiene que saber que Dios le dice: camina en fe, camina con pasión, atrévete. Y en las alabanzas, Nimsi López. A prueba de todo me he mantenido en el camino, siéndole fiel a Dios. Viernes 31 de diciembre a las 8:30 de la noche. La entrada es libre de costo. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. CTN Internacional y sus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega le invitan al musical Navidad es Vida con Lourdes Toledo y su banda, con la participación especial de los ministros de la iglesia. Porque naciste en Belén, pero también en mi ser, siempre te celebraré. Celebremos el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, domingo 26 de diciembre, en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org.